El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer mayor información a su vida, pero también para que usted pueda aumentar el conocimiento que tiene sobre la palabra. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual ha titulado Busque estar cerca de Jesús y quiere compartirlo con nosotros. Amable televidente, seguramente usted en esta oportunidad esté pasando por una dificultad. Ojalá no sea así. Y pido al cielo que no pase, pero indiscutiblemente se va a presentar. O seguramente haya pasado por una dificultad. Y a lo mejor muy difícil, muy difícil. Ahora, lo importante no es la dificultad, es saber cuál ha sido o cuál es su reacción. Porque la mayoría de personas se quejan, abandonan las cosas. Solamente cuando dicen, a mí todo me sale mal. O simplemente entran en desánimo, como no queriendo seguir, o en el peor de los casos es abandonarlo todo. Dejar y que miremos a ver qué pasa, pero nada más. Sin embargo, en los caminos del Señor eso no es así. Tenemos que luchar contra las dificultades, tenemos que presentar soluciones y volver a empezar. Puede ser que no aparezca el resultado que esperamos, pero vale la pena volverlo a intentar. Tomás Alva Edison nunca habló de fracaso, siempre fue conocer que así no era como se obtenía el resultado que esperaba. Y en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta es una situación en la cual la dificultad se le busca soluciones y soluciones. ¿Cuánto tiempo? 12 años. 12 años. Y esta mujer, pudiéramos decir, que no solamente sufría el dolor físico, no solamente llevaba el sufrimiento físico, sino que también tenía que soportar el sufrimiento espiritual,
Porque una mujer en estas condiciones, ella es rechazada. No podía estar al pie de muchas personas. Y seguramente nosotros no hemos pasado por esa situación. Tal vez luchemos con dificultades económicas. De pronto la dificultad de una casa, porque nos piden donde estábamos en arriendo. De pronto la dificultad de unas tareas, pero podemos salir adelante. Pero esta mujer durante 12 años había estado siendo rechazada. No podía convivir en sociedad y eso es un sufrimiento más grande que el sufrimiento físico que ella tenía. La soberbia. Cuenta la fábula que el león, el rey de la selva, se encontraba tratando de dormir, cuando de pronto llegó un mosquito y empezó a zumbar cerca de los oídos de aquel león. El león, un poco disgustado, dijo: déjame dormir, ¿no sabes que soy el rey de la selva? El mosquito se burló de él y le dijo: ¡ja! ¿Tú qué vas a hacer el rey? Si yo te puedo derrotar. ¿Y tú cómo me puedes derrotar?, le dijo el león. Muy fácil, soy muy veloz. Y empezó a darle vueltas a través de su cabeza y lo picoteaba y lo picaba cada vez más, y el león empezó a tratar de evitar aquel mosquito que incluso con sus mismas garras se rayó la cara y se rayó su cuerpo. El león estaba enfurecido, pero no podía hacer nada porque el mosquito lo seguía dándole vueltas debido a su velocidad y agilidad y le seguía picando fuertemente su cuerpo. Así que el león, ya viendo esta situación, se quedó quieto y el mosquito empezó a burlarse del león y a decirle: ve, que todos sepan que usted no es el rey de la selva, yo lo vencí, un simple mosquito. Y empezó a girar y a dar vueltas lleno de orgullo por lo que había hecho, pero no se dio cuenta que sobre donde él estaba había una telaraña, y de pronto una de sus alas quedó pegada en la telaraña y al moverse todo su cuerpo quedó allí pegado. El mosquito miraba al león y el león solo lo miró con una mirada de tristeza y diciendo: ¿no eras el fuerte, no eras el que me ganabas? Ahora caíste en una telaraña de un animal más simple que tú. El mosquito se dio cuenta que su soberbia lo había llevado incluso a caer en aquella telaraña y a ganarse su propia muerte. Muchas veces sucede, tenemos triunfos o ganamos en alguna situación, sea en el fútbol, sea en el deporte, sea en cualquiera de las situaciones de nuestra vida, o sacamos unos buenos logros en nuestra universidad, en el colegio. Y por eso nos sentimos orgullosos y nos llenamos de soberbia pensando que somos los únicos que sabemos o que no las sabemos todas. Pero resulta que en estas circunstancias necesitamos ser humildes en nuestro corazón. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 18, la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Necesitamos ser humildes y reconocer que aunque los triunfos nos traigan alegría al corazón, no podemos envanecernos y mucho menos llenarnos de soberbia. Reflexionemos. Esta mujer, en su dificultad, pasaba el tiempo y a cambio de mejorar, se veía que empeoraba. Porque dice que había sufrido mucho y de muchos médicos. ¿Cuántas veces se oye y se buscan soluciones? Y tal vez era lo que hacía esta mujer. Iba donde un médico y le decían: no, por ahí no era. Le recomendarían otro y se iba a que le dieran una solución.
y nada. Al contrario, la palabra dice que había gastado todo lo que tenía. Eso es un sufrimiento más, porque gasto y no mejoro. Está bien gastar y mejorar, pero se gasta y no se mejora. Cuando esas consecuencias o cuando esas situaciones vienen, es cuando la persona se desespera, porque pierde toda esperanza. Sin embargo, esta mujer no lo hizo. No le importó el tiempo de sufrimiento, no le importó lo que había perdido, porque dice que había sufrido mucho, pero siguió buscando la solución. Y entonces, en el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer decía que si lograba tocar el manto de Jesús, era suficiente. Si lograba tocar la túnica de Jesús, era suficiente. No se desanimó. Tuvo que pasar por entre la multitud. Y eso era un riesgo muy, muy grande. Muy grande. Pero ella, en su sufrimiento, dice el versículo 28, porque ella decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto. Buscó la solución. Fue a Jesús. Yo no sé, amable televidente, en qué situación esté usted. Ojalá esté muy bien. O esté bien. Pero si está pasando por una dificultad, piense solamente en tocar el manto de Jesús. Piense solamente en ir a la presencia de Jesús. Pero no es solamente pensarlo. Cuando un día el hijo pródigo volvió en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y lo hizo. Se levantó y fue a su padre. Esta mujer dice en el versículo 28, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vuelvo y repito, no solamente pensó si tocara el borde de su manto. No, hizo lo que tenía que hacer. Seguramente se levantó y fue y tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Tanto que Jesús sintió que había salido poder de su cuerpo, que había salido poder en su vida. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros vayamos a Él, busquemos estar cerca de Él y anhelemos lo que Él tiene para nosotros. Hoy es el día de buscar a Jesús. Con este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender cómo no es solamente pensar en algo, sino hacerlo. Hay un adagio popular que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero también se puede aplicar en esta situación, donde aquella mujer pensó en tocar el manto de Jesús. Pero no solamente lo pensó, sino que actuó. Y al actuar, vio el resultado positivo que trajo esto, porque activó su fe. Y al activar su fe, el milagro sucede. Lo mismo sucede con nuestra vida. No solamente pensemos en hacer las cosas, sino que actuemos en ellas para ver los resultados que queremos ver y traer satisfacción a nuestra vida.
Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Venga y crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad preparé un tema que quiero compartir con todos ustedes y lo he titulado Un milagro en la cocina. Quédese con nosotros. ¿Cuántas veces hemos pedido algo a Dios? Hemos clamado y hemos pedido. Y a veces queremos ver que las cosas sucedan ya. Dios tiene propósitos mayores, porque muchas veces estamos pidiendo tal vez un milagro económico, tal vez un milagro en la salud, pero si es económico muchas veces lo usamos para malgastar o no pensamos en utilizarlo para buenas cosas. Si es en la salud, pedimos que Dios pueda sanarnos de algo, pero seguimos de pronto comiendo desaforadamente o teniendo una alimentación desbalanceada o tal vez ingiriendo algún licor o ingiriendo algún estupefaciente o alguna cosa que va en contra de la misma salud y no vemos el milagro porque Dios no se glorifica en medio de esas situaciones, sino que Él quiere que nosotros tomemos una vida disciplinada también y a medida que confiemos y creemos podamos ver la obra de la mano de Él actuando en nosotros. Y esto sucedió en la época del profeta Elías, cuando Elías declaró que no llovería sobre la tierra por 3 años y medio. Y dice que él se refugió cerca a un estanque y un arroyo. Y cuando estaba en el arroyo, Dios lo mantuvo allí, le sostuvo durante el tiempo que el arroyo permaneció con agua, pero llegó un momento que el arroyo se secó y Elías recibió una dirección de Dios en lo que debía hacer. Elías era un profeta de Dios. En aquel tiempo solamente había un profeta en cada época, en cada situación, y Dios era el que los dirigía. La palabra nos dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías estaba siendo alimentado por Dios, como les había dicho, y Dios estaba trayendo a la vida de Elías alimento, estaba sosteniéndolo, y él se alimentaba, o mejor, tomaba del agua del arroyo hasta que éste se seca. Y Dios le da una dirección, y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 8 y 9 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vemos cómo Dios prepara todos los escenarios. Tal vez pensamos acá, mire, Dios le está dando una oportunidad al profeta Elías para que vaya y sea sostenido por una mujer viuda, dice la palabra. O sea, si entramos a analizar la época, el tiempo, la situación, podemos decir aquí hay un error. Porque una mujer viuda primero no trabaja, no tiene cómo sostenerse sola, y dice la palabra que Dios le da una palabra donde dice que una mujer viuda lo iba a sustentar, y suena algo como salido de lo real, de lo natural, pero la verdad es que Dios tiene propósitos y planes, no solamente con aquel hombre de Dios, sino con aquella mujer viuda y con el hijo de aquella mujer. Luego nos dice en los versículos 10 al 11, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vemos cómo el propósito de Dios empieza a cumplirse. Y en el versículo 11 dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La necesidad que había en aquel tiempo era el agua, no había agua. Pero la mujer tenía su reserva. Y cuando Elías
el hombre de Dios, le pide a esta mujer que le regale agua. La mujer inmediatamente deja lo que está haciendo y se dirige a traer el agua. Pero hace un alto en el camino en el momento que el profeta vuelve y la llama. Y le dice allí, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Era una mujer viuda, pobre, y estaba allí recogiendo leña para hacer un asado, para preparar su comida. Y Elías le dice que le traiga agua. La mujer obedece. Pero luego le dice, tráeme en tu mano un bocado de pan. Wow, la mujer viuda no tenía quien la ayudara a sustentar, su hijo era pequeño. O sea, hay una situación allí que se sale prácticamente de lo racional y de lo normal. Pero Dios utiliza todo esto para mostrar su gloria y su favor hacia nosotros los hombres. El monje andariego. Cuenta la historia que había un monje que iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y que en uno de esos viajes hacia una aldea apartada encontró una piedra preciosa, de muchísimo valor. La cogió y le echó en su talega, donde llevaba las cosas, ahí guardadas. Se encontró en cierta oportunidad con un mendigo, hablaron, compartieron, y en ese compartir él abrió su talega para ofrecerle algo al mendigo. El mendigo vio la joya y se la pidió, y el monje se la entregó sin ningún problema. Tome. Se separaron, se despidieron, y el monje se deshizo de su joya, pero el mendigo se fue mirándola y se dio cuenta que con el valor de esa joya tendría para vivir bien el resto de su vida. Pasaron unos días y el mendigo volvió al monje y le dijo, hágame un favor, recíbame la joya, pero a cambio de eso, deme algo más valioso, y es cómo usted pudo desprenderse de ella sin ningún problema para dármelo a mí. Muchas veces unos cuantos pesos agobian a una persona porque quieren tener más y más y más. Sin embargo, este monje caminaba tranquilo. En la primera carta, en el capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero puede hacer que usted pierda la salvación. Reflexionemos. Al leer este capítulo 17 del primer libro de Reyes, podemos decir, hay muchas incoherencias en todo lo que se habla acá o lo que se escribe, pero así es Dios. Dios a veces nos pone a pensar un poco más sobre qué va a acontecer con las situaciones en nuestra vida y en la vida de los demás. Y Dios siempre tiene cuidado de aquellos que tienen necesidad, porque Dios es un Padre que nos ama y nos quiere bendecir. Luego, allí mismo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en los versículos 12 y 13 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo por pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Allí algo pasó. Aquella mujer no tenía absolutamente nada, solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Pero ella responde desde su necesidad al profeta y le dice, vive Jehová tu Dios. No era el Dios de ella, pero era el Dios del profeta Elías. Y le dice, que te ruego, dice que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina
en la tinaja hay un poco de aceite. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y en el versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. El profeta tenía una revelación de Dios en su vida. Recordemos que en ese tiempo el profeta era el representante de Dios en la tierra. Y allí vemos cómo aquella mujer le está diciendo su necesidad. Su situación financiera y económica estaba por el piso. Estaban en sequía, no había agua en los arroyos, no había mucho para que produjera la tierra, porque sabemos que si la tierra no tiene agua o no llueve, pues no va a producir. Y había escasez de harina y de aceite. Pero Elías le dice intencionalmente a la mujer que le trajera una torta cocida. Pero ella dice, pero es que solamente tengo un puñado de harina. Solamente estoy limitada a esto. Lo natural nos limita, amables televidentes. Pero Dios nos da ilimitadamente. Y tal vez muchos dirán, pero ¿cómo así? Claro que sí. La palabra está escrita para que nuestra fe vaya creciendo, vaya aumentando. Y dice la palabra que Elías le repica nuevamente a la mujer y dice, sí, haz como has dicho, pero tráeme primero a mí. Y esto nos indica que lo que Elías estaba haciendo era llevar a la mujer a entender que cuando primero le damos a Dios, Dios va a sustentar lo demás. Y Elías le dice con toda seguridad, tráeme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. O sea, Elías estaba probando la fe de aquella mujer, hasta dónde ella iba a confiar en aquella palabra del profeta. Y luego dice la palabra, en el mismo capítulo 17, en los versículos del 14 al 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí vemos el milagro en la cocina. No llegó un carruaje con muchos bultos de harina, ni tampoco llegó un carrotanque o otro carruaje con muchos galones de aceite, no. La mujer veía ese milagro todos los días en su cocina. Esta mujer entraba a la cocina, sacaba harina, preparaba pan, sacaba el aceite, le echaba la harina y preparaba su pan. Y cuando volvía a mirar, la harina estaba otra vez en la misma posición, el aceite estaba en el mismo nivel. Y allí era el milagro todos los días, hasta que, dice la palabra, hasta que Jehová hizo llover sobre la faz de la tierra. O sea, esta mujer permaneció creyéndole a Dios y viendo que su situación iba mejorando día a día. Si hace lo contrario, si Dios no manda a Elías a aquel lugar y si esta mujer no le da primero a Elías, pues hubiese sido otro el resultado. No habían comido ese poco que tenía y habían muerto. Pero Dios, conociendo la necesidad de esta mujer, como conoce nuestra necesidad, va a suplirnos cuando confiemos en Él y cuando sepamos que Dios puede hacer cada día un milagro de bendición para nosotros. La fe es confianza, confianza en lo que Dios ha dicho. Y si Dios da una palabra por medio de la Biblia o por medio de algún profeta, debemos creerla y saber que eso se va a cumplir. Pero debemos nosotros caminar en aquello que se nos indica para ver la gloria de Dios. Amables televidentes, gracias por acompañarnos, que Dios les continúe bendiciendo.